Vamos a ver ahora el tema de los llamados totalitarismos. Ahí tenemos, ¿no? Uno de los esquemas que ustedes tienen en la práctica justamente es el de los totalitarismos. Primeramente hay que plantear la definición. ¿Qué cosas son los totalitarismos? Y la respuesta es esta. Los totalitarismos vienen a ser los movimientos, los regímenes, los gobiernos y en algunos casos los estados que se caracterizan por ser autoritarios, por ser antidemocráticos y por fundamentalmente tratar de copar todas las instancias de la sociedad, incluso aquellas que en la sociedad democrática llamaríamos, por ejemplo, los fueros de carácter privado. El totalitarismo justamente es un sistema político en el cual todo, sociedad, vida privada, individuos, ¿no?, está ocupado por lo que el Estado cree que es mejor y muchas veces en realidad es algo negativo. Este tipo de regímenes, sistemas, gobiernos o estados surgieron en Europa en los años 20 posteriores a la Primera Guerra Mundial. Y los totalitarismos, digamos, más conocidos son el llamado fascismo italiano y el nazismo alemán. Pero hay que señalar que en realidad en toda Europa, o prácticamente en toda Europa, surgieron movimientos de carácter totalitarios. En España, por ejemplo, surgió el fascismo. En otros países de Europa como Grecia, como Portugal, como Bélgica, como Francia, también surgieron movimientos totalitarios, movimientos fascistas, aunque muchos de ellos no llegarían a tomar el poder y no tendrían en todo caso una fuerza internacional tan importante como lo tuvieron justamente en Italia, en Alemania y en Portugal. Pero el totalitarismo, tal vez en su versión italiana, que es el fascismo, de alguna manera también tuvieron mucha influencia en regímenes o movimientos en otras partes del mundo. Por ejemplo, en el caso del Perú, en los años 30, ¿no?, la llamada Unión Revolucionaria, que era una organización política liderada por Luis Flores y que llevó a la presidencia a Luis Miguel Sánchez Cerro, era una organización de tipo fascista con tendencias totalitarias. Y en muchos países de América Latina también surgieron movimientos similares. Entonces, eso es el totalitarismo. Ahora, en el caso de Europa, ¿cuáles fueron las causas para el surgimiento del totalitarismo? En primer lugar, la crisis del sistema liberal europeo. Esto significa que después de la Primera Guerra Mundial, en muchos países de Europa, como por ejemplo Alemania, se instituyeron gobiernos democráticos de carácter liberal, ¿no?, pero que fracasaron. Fracasaron fundamentalmente por el impacto que tuvo la crisis de la posterior a la guerra, y después fracasaron también por el impacto que tuvo ya en los años 30, justamente la crisis del año 29. Ese fracaso de los sistemas liberales republicanos democráticos, como por ejemplo la llamada República del Weimar en Alemania, de alguna manera generaron un gran descontento que llevó a la gente a prestarle más atención a los movimientos totalitarios. Los movimientos totalitarios además tenían un discurso nacionalista muy fuerte, que en su momento era bastante seductor para las grandes masas. También el tema del Tratado de Versalles, en el caso en particular de Alemania, jugó un rol muy importante para el surgimiento del totalitarismo, porque el Tratado de Versalles fue bastante duro con el país perdedor, en este caso Alemania. Las indemnizaciones de guerra, las provisiones militares, todo eso generaron un gran descontento entre la población alemana y de alguna manera llevaron a construir una imagen de que se había cometido un exceso, un abuso con el país perdedor de la Primera Guerra Mundial. Igualmente, las dificultades económicas posteriores a la Primera Guerra Mundial, como son por ejemplo el desempleo, el tema por ejemplo de la hiperinflación en Europa, también favorecieron el surgimiento de los movimientos totalitarios. El avance del nacionalismo, ¿no? En los años 20 hay un sentimiento nacionalista muy fuerte en Europa. Un nacionalismo, por ejemplo, en Alemania, que está dirigido contra los franceses, en Francia contra los alemanes, en Inglaterra contra los alemanes. Hay un sentimiento nacionalista muy fuerte por la gran cantidad también de excombatientes que ahora son desempleados y que de alguna manera consideran que la guerra no la han perdido ellos, sino los políticos. Y por otro lado también el tema de las ideas comunistas. En los años 20, justamente, la revolución rusa influye mucho en Europa.
se convierte para muchos en un camino para la solución de los problemas. Entonces, en países como Francia, como Alemania, como Italia, hay movimientos de tipo socialistas y comunistas que comienzan a surgir asociados a las luchas contra los gobiernos democráticos y liberales. Y para muchos sectores de la sociedad europea, especialmente las clases adineradas, el comunismo es un peligro. Y por lo tanto comienzan a tener cercanía con estos movimientos totalitarios porque los consideran que son los únicos que de alguna manera pueden enfrentarse a las tendencias comunistas en sus respectivas naciones. Entonces, ese es otro de los factores que va a dar origen al totalitarismo. Ahora, ¿cuáles son las características del totalitarismo? ¿No? ¿Qué cosas tienen en común los movimientos totalitarios, sea en Alemania, sea en Italia, sea en Japón? Primero, el hecho de que son anticomunistas. Los totalitarismos generalmente plantean ideas nacionalistas, plantean el orden, plantean en este caso la preservación de lo que consideran las virtudes nacionales. Y como el comunismo en general es internacionalista y cuestiona esos valores, hay en este caso una oposición muy fuerte entre comunismo y por otro lado movimientos totalitarios. Una segunda característica es el militarismo. Es decir, los totalitarismos son fundamentalmente movimientos o regímenes que plantean que la sociedad debe tener un orden militar, ¿no? Por eso que en muchos movimientos totalitarios surgen cuerpos paramilitares. En el caso de Italia, por ejemplo, van a surgir los camisas negras. En el caso, por ejemplo, de Alemania van a surgir los llamados camisas pardas, que son grupos paramilitares que son como el brazo armado de los partidos políticos nazi o el partido, por ejemplo, fascista. El nacionalismo también es otra característica, como ya estamos señalando varias veces, del totalitarismo, ¿no? Incluso algunos partidos justamente toman ese término dentro de sus denominaciones, como es por ejemplo el nacionalsocialismo alemán, que es el partido nazi. Igualmente el chauvinismo, que es en este caso una especie de nacionalismo exacerbado, irracional. El chauvinismo fundamentalmente es esta tendencia a exagerar las virtudes de una nación muchas veces en oposición a otra, y crea pues un sentimiento de animadversión muchas veces sobre otras naciones. El chauvinismo alemán, por ejemplo, que exalta la pureza de la raza, que exalta los valores, el orden, frente fundamentalmente a los franceses. El revanchismo, que es la idea de que se han cometido injusticias contra un determinado país y que por lo tanto hay el derecho de la venganza, de la reivindicación. Y el antisemitismo, que es propio en realidad del movimiento nazi en Alemania, que es muy crítico contra lo que viene a ser el predominio económico, social, cultural de los judíos. Y a partir de eso hay una especie de desprecio por los judíos, considerando incluso una raza, como ellos llaman en esos momentos, inferior. Como les señalaba, hay tres movimientos de carácter totalitario, fascistas, en este caso en Europa. El primero es el fascismo italiano, ¿no? Que estuvo como su líder más importante a Benito Mussolini. Mussolini pues había peleado en la Primera Guerra Mundial. Cuando él retorna luego de la finalización de la guerra a Italia, él comienza a trabajar como periodista, gana cierta notoriedad, sobre todo por sus críticas muy fuertes a los políticos de la época, descubre sus habilidades oratorias, su capacidad en este caso de seducir de alguna manera a los oyentes, y poco a poco va labrándose una carrera política que finalmente lo va a llevar a tener un grupo de partidarios muy adeptos a él. Va a surgir también un cuerpo paramilitar muy cercano a él, que son los llamados camisas negras, y van a presionar al rey Víctor Manuel III para que lo nombre en este caso primer ministro. Una vez que ocupa este cargo, luego de la llamada marcha sobre Roma, Mussolini va a comenzar a copar el poder y va a instituir justamente un régimen totalitario, nacionalista, que cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial se va a alinear con los alemanes. Va a participar de la guerra en el bando de los alemanes. Su participación en la guerra no va a ser muy favorable porque militarmente los italianos no tenían pues el nivel que tienen otros países en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Van a ser derrotados y Mussolini finalmente va a ser linchado por su propio pueblo, ¿no? Su cuerpo va a ser pues colgado
en una gasolinería de Milán junto con su amante, digamos, ¿no? Bueno, cuento esto en realidad porque es una de las figuras más trágicas, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. El otro caso es el de Adolfo Hitler y el nazismo. El nazismo es un movimiento que surge luego de la Primera Guerra Mundial. Adolfo Hitler pues había peleado en la Primera Guerra Mundial, había sido cabo del ejército alemán, a pesar de que él era austriaco, él se había unido al ejército alemán. Demuestra mucho valor en la guerra, es herido incluso debido a las secuelas de un ataque con gas mostaza, queda parcialmente ciego varios meses. Cuando él quiere volver al campo de batalla, la guerra ha terminado. Él, como muchos miles de alemanes que han perdido la guerra, sienten que la guerra no la perdió el ejército, sino la han perdido los políticos, así que hay un gran resentimiento. Durante varios meses él está desempleado, encuentra finalmente un trabajo en una dependencia de la policía de Múnich, y a partir de eso comienza a entrar en contacto con una pequeña organización política que era el partido nazi. En estas interacciones con los líderes del partido nazi descubre sus capacidades oratorias y poco a poco descubre su capacidad política. Gradualmente se va apoderando el partido, finalmente lo toma, ¿no? Se convierte en el líder y ya el año 1924 intenta llegar al poder mediante un golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich. Fracasa, es enjuiciado, es encarcelado y en ese encarcelamiento es que justamente comienza ya a recibir apoyo de gente importante de Alemania porque lo ven como una figura política que puede oponerse al avance de los socialistas dentro de Alemania. También en ese encarcelamiento es que él va a escribir un libro que es Mi lucha, un libro en el cual va a exponer algunas de sus ideas más importantes, como son, por ejemplo, su doctrina antisemita, la idea acerca del derecho que tiene Alemania de expandirse territorialmente e incorporar en este caso a otros alemanes que viven en otros países como por ejemplo Checoslovaquia y Austria. Cuando sale en este caso de la prisión, inicia una carrera política ya formal, participa su partido, el partido nazi, en las elecciones, inicialmente no logran tener la mayoría pero ganan muchos escaños en el parlamento, finalmente luego de la muerte del presidente Hindenburg, Hitler va a ser nombrado canciller de Alemania. Va a lograr luego acumular el poder y al igual que lo había hecho Mussolini años antes, se va a instituir en un poder totalitario en Alemania. Eso en 1933. De ahí en adelante, Alemania va a iniciar lo que se conoce como el rearme, ¿no? El rearme de su ejército y los preparativos pues para una especie de reivindicación de lo que había sido la derrota de la Primera Guerra Mundial y que va a ser en realidad los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el caso, digamos, del partido nazi. Y el otro movimiento totalitario en Europa es el caso del falangismo o el franquismo en España. En 1936, España está gobernada por los republicanos, que son en este caso los socialistas, que en España han logrado ganar el poder por las elecciones. Sin embargo, hay una oposición muy fuerte de un sector muy importante de la sociedad española y el general Franco es quien va a liderar esta oposición y va a dar inicio a un intento de golpe de Estado que al fallar va a dar origen a una guerra civil que se va a prolongar durante 3 años. Una guerra civil entre los llamados republicanos y los llamados nacionalistas, ¿no? Una guerra civil incluso en la cual van a estar involucrados actores externos, porque por ejemplo los nacionalistas, es decir, los de Franco, van a estar apoyados por los italianos, van a estar apoyados por los alemanes, mientras que los llamados republicanos o socialistas, que son el gobierno, van a estar apoyados por las brigadas internacionales, que son en este caso ciudadanos de todo el mundo, de ideas socialistas, que van a ir a España a luchar del bando de los republicanos. Finalmente la guerra la van a ganar los nacionalistas y se va a iniciar pues una especie de purga al interior de la sociedad española y una larga dictadura de Franco hasta los años 70, ¿no? Ese es el caso de España. Entonces son los 3 ejemplos más importantes, más dramáticos, ¿no?, de lo que viene a ser el totalitarismo
de la primera mitad del siglo XX.